De Arquímedes a la educación mediante la Segunda Guerra Púnica. Arquímedes de Siracusa, un nombre que muchos escuchamos, pero demasiados pasamos por alto. Una persona que demostró que la inteligencia e ingenio puede ser lo más maravilloso que tengamos como especie. Obviamente después de Minecraft y Crespo, claro que sí. El pensamiento lógico es tan poderoso que hasta el mismo Marco Claudio Marcelo y sus soldados romanos que lideraba le tenían no solo miedo, sino temor. ¡Ay, qué miedo! Yo me voy. La ciencia de Arquímedes era la causa de tales sentimientos. Arquímedes de Siracusa fue un físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático griego. O sea, el tipo era de todo, solo le faltaba ser actor porno. No seas tan crédulo, McFly. No quiero volver a verte, ¿eh? Lo que realmente sorprende es pensar cómo un conjunto de ideas generadas en la cabeza de una persona pueden luchar contra la expansión del vigoroso ejército romano. Pero en este video no me enfocaré en la vida de nuestro personaje. Realizaremos una fuerte énfasis en los acontecimientos sucedidos en la ciudad de Siracusa durante la Segunda Guerra Púnica y cómo los aportes de Arquímedes se ven reflejados en nuestra sociedad actual y en especial en la formación de la educación. Seguramente se estarán preguntando cómo una historia de guerra se puede ligar a esos temas mencionados. Pero créeme, esto no es una historia de guerra cualquiera. Esta es la guerra de la mentalidad contra la barbaridad. En el sudeste de la isla de Cilicia se encontraba la ciudad de Siracusa, la cual entre los años 214 y 212 antes de nuestra era sería testigo de muchos acontecimientos bélicos, todo a raíz de las disputas entre Roma y Cartago. Marco Claudio Marcelo sería enviado a esa ciudad para que junto a un ejército la tomara por asalto. Todo debido a que los siracusanos decidieron romper toda alianza con Roma. Se acabó. No, por favor no digas eso. Los romanos, por un lado, estaban seguros del buen papel que jugaría Marcelo en aquella encomienda, debido a todos los distinguidos logros personales y su entrenamiento en el servicio militar que realizó en su juventud. Arquímedes no era una simple persona. A pesar de estudiar muchos años en Alejandría, siempre sintió que por el bien de su ciudad de origen debía apoyar con su propia pericia técnica en la paz, pero también en la guerra. Durante la invasión de los romanos a la ciudad de Siracusa, Arquímedes inventó numerosos e ingeniosos artefactos para mantener distancia a los romanos que trataban de invadir la ciudad, las cuales todos describían como maravillosas, ingeniosas y extraordinarias. Estas máquinas servían para mantener distancia de los romanos y evitar que lograsen invadir y saquear la ciudad. Entre todos esos inventos se encuentran catapultas, pértigas móviles, máquinas que incendiaban barcos, escorpiones y grúas, las cuales lograban alzar barcos hasta sacarlos del agua para luego hacerlos caer y hundirlos. El ejército cartaginés llegó a la ciudad para ayudarla. Y aquí va llegando el ejército de apoyo. Ay no, ya se murieron. Incluso estableció su campamento cerca de los romanos. Pero una epidemia provocada por las exhalaciones de los pantanos que rodeaban la ciudad causaron la muerte de la mayoría del ejército. No se necesitaba a un ejército poderoso para luchar contra los romanos. Solo se necesitaba ser lo suficientemente inteligente para limitarlos. Por ejemplo, Arquímedes los limitó con sus artefactos. Como era de esperarse, no lograron entrar a la ciudad, por lo cual se decidió realizar un asedio, un bloqueo militar en el cual impidieron la entrada y salida del mismo, para lograr su rendición. En este punto, pienso que es sorprendente las alternativas tomadas por Marcelo. Si no lograban combatir contra Arquímedes, hay que encerrarlos a todos hasta que se queden sin recursos. En pocas palabras, encarceló a todos.
Y ok, está bien, quizás hasta este punto te estarás preguntando, ok Chema, ¿y qué tiene de relación a la educación Arquímedes? Siendo sinceros, me dejaron esto en la universidad. Tenía que buscar cómo fusionar a Arquímedes con la educación y ¡pum! Sacar un ensayo. Ahora vamos a realizar una pequeña pauta a nuestra historia para hablar de la educación de estos últimos años. Lamentablemente, el adquirir nuevos conocimientos ya no es un acto de placer. De ser considerado una pasión, ahora lo denominan como una obligación. Pero la culpa no son de las nuevas generaciones. Este es un problema que llevamos arrastrando desde años atrás. Existen temas a debatir que surgieron en plena educación helenística, con las cuales todavía seguimos luchando. Cosas tan primitivas como el daño físico o enseñar a memorizar, cuando se tendría que enseñar a pensar. Estamos sobre un sube y baja. Cuando parece que estamos subiendo, volvemos a bajar. Caemos en los mismos errores de siempre. Y uno de ellos, el más peligroso que yo considero, es el razonamiento analítico dentro de nuestro sistema. Espera, déjalo explico bien. Hemos llegado a un punto en el que el estudiante ya no tiene creatividad. Se preocupa más por una calificación que por las aplicaciones que le dará a ese conocimiento adquirido. La mayoría de alumnos egresados de segundo de secundaria lograrán resolver un problema de teorema de Pitágoras, reconocerán la fórmula y sabrán diferenciar entre un cateto y la hipotenusa, pero no tendrán ni la menor idea de qué aplicaciones le pueden dar, ni de cómo se llegó a la conclusión de que el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es equivalente a la suma de los cuadrados de los catetos. Estamos siendo educados a resolver mecánicamente, sin cuestionarnos nada. Pero uno de los motivos es que nuestro propio entorno no nos obliga a hacerlo. Arquímedes quizás en ese momento se miró obligado por el entorno a pensar de una manera lógica, no solo en la invasión romana, sino desde acontecimientos pasados. Un claro ejemplo de esto fue cuando tuvo que demostrar que la corona del tirano Hierón no era de oro puro, sino que estaba fundida con otros metales como la plata, y logró resolverlo sin fundir ni hacer el mínimo daño a la corona. Algo que, según diferentes fuentes, su vida estaba en peligro, debido a que si no lo resolvía, sería asesinado. ¿Esto significa que Arquímedes no tenía pasión? ¿Solo utilizaba su inteligencia para salvar su vida? Precisamente su pasión por las matemáticas y la ciencia fue lo que salvó su vida en diferentes ocasiones. Retomando el escenario del asedio en contra de Siracusa, nuestro personaje utilizó todos sus recursos y creatividad para defender la ciudad. Marco Claudio Marcelo, quien lideraba las tropas romanas, odiaba la inteligencia de Arquímedes, debido a que todos sus intentos para lograr entrar a la ciudad terminaban opacados por este matemático siracusano. Sin embargo, ese odio, día tras día, se transformaba en otra cosa. Se transformaba en amor. No es cierto. Se transformaba ese odio en admiración. Roma contaba con un gran poder, pero imagina lo grande e imparable que sería con la inteligencia de Arquímedes. El bloqueo a la ciudad no era motivo para que sus habitantes no continuaran con sus celebraciones. Y fue la distracción perfecta para que los romanos lograran entrar a Siracusa. La invasión estaba comenzando. ¡Güey! ¡No! La sangre empezaba a cubrir los suelos de la ciudad, pero Marcelo dio la orden de respetar la vida de Arquímedes. Su intelecto era considerado como el arma más poderosa con la que podían contar. Arquímedes y Marcelo nunca lograron conocerse. Un soldado romano decapitó a nuestro personaje sin saber quién era. Una gran mente acababa de apagarse, y años de sus investigaciones y aportaciones habían llegado a su fin. Considero que a pesar de su fallecimiento, ha dejado un gran legado. Su mente y sus ideas siguen vivas con nosotros todavía. Si tengo que dar una conclusión de esto, nuestro personaje realizó muchas aportaciones. Entre todas ellas, encontramos el principio de Arquímedes, el principio de la palanca, el método de agotamiento para la demostración científica, el tornillo de extracción de agua, aportes tanto matemáticos o en geometría y la creación del primer planetario. Por primera vez,
tenemos una fusión de la ciencia con la técnica. Sorprendentemente, él nunca creó su propia escuela en donde lograse enseñar sus avances científicos, pero ¿realmente aportó algo a la educación actual? Quizás no tuvo un contacto directo como los filósofos, o tal vez no comercializó con la educación como lo haría un sofista, pero hoy podemos asegurar que en las escuelas secundarias, preparatorias, ingenierías y licenciaturas, mínimo debe destinarse una clase para hablar de él, para enseñar sus invenciones y aportaciones. Cuando lleguemos a pensar que no podemos mejorar nuestro sistema educativo, recordemos que una cabeza humana logró luchar contra todo un ejército. Me atrevería a decir que Arquímedes fue una persona inteligente. Pero seré sincero, nadie nace siendo inteligente. Todos somos capaces de lograr dejar un legado, sin importar nuestra raza, preferencias o género. Quizás la educación sea un péndulo, y pareciera que no aprendemos de nuestro pasado, pero mientras tengamos esa pasión, lograremos cambiarlo. Es momento de no solo ser el futuro, sino ser nuestro presente. Si tú estás estudiando docencia, créeme que vas a cambiar vidas, y esas vidas cambiarán al mundo. Y así como Arquímedes nos dijo una vez, denme un punto de apoyo y moveré el mundo. Me fascina pensar que ese punto de apoyo podemos ser cada uno de nosotros. Muchas gracias por ver el video y que tengas un hermoso día.